Entré a ese salón como quien pisa un territorio enemigo con la espalda recta y el corazón avisándome que no me confiara. Las lámparas colgantes parecían lunas domesticadas sobre las mesas. Todo eran risas educadas, copas altas, perfumes que no sé pronunciar. Y allí estaba mi hija, la misma niña a la que le enseñé a atarse las agujetas con mis manos temblorosas, reluciendo en un vestido que valía más que mi primera casa. Me acerqué con la torpeza orgullosa de un viejo que no necesita invitación para querer, y entonces el murmullo se hizo silencio, como cuando el mar se recoge antes de golpear la costa. 1, 2, 3 pasos. Y su mirada me atravesó. Campesino, dijo. No, papá. No, gracias por haberme traído hasta aquí. Campesino. La palabra cayendo desde su boca como si fueran restos de comida tirados al suelo. 200 cabezas se giraron a mirar al animal en exhibición. Yo, con las manos aún marcadas por la grasa de tantos años de trabajo y los nudillos agrandados por contar monedas justas. No perteneces a la gente de verdad como nosotros, remató, clavándome la estaca con una sonrisa fría. Escuché una risita ahogada en alguna mesa, un cubierto chocó nervioso contra el plato y alguien susurró, ¡qué vergüenza! Sí, vergüenza sentí, pero no de mí. De lo que le habían hecho a mi hija la soberbia y el hambre de aplausos. Respiré hondo y el salón olía a flores importadas y a desprecio recién servido. Pude haber gritado, pude haber contado cómo llegué hasta aquí con la espalda rota y el alma remendada, pero los viejos aprendemos que hay batallas que se ganan cerrando la boca. Di un paso atrás y otro, como quien se despide de una casa en llamas sabiendo que no hay agua suficiente para salvarla. Ella me sostuvo la mirada, esperando que yo me arrastrara, que pidiera permiso para existir. No le regalé ese espectáculo. Guardé mi voz donde guardo los recuerdos que me sostienen, detrás de los dientes, junto al orgullo que nadie me regaló. Vi los arreglos de mesa, las servilletas dobladas como cisnes, el menú que un chef televisivo diseñó para impresionar a peces gordos. Recordé el pan duro en el orfanato, las sopas aguadas, el frío que masticábamos por las noches. Recordé la promesa que me hice con 8 años. Jamás negaré pan a quien tenga hambre. Por eso dolió el insulto como hiere el metal helado en la piel, porque mi vida entera fue pan y manos abiertas. Y allí, en ese palacio de alquiler, mi hija me ofrecía el hambre peor, el de la dignidad. No moví un músculo cuando oí a un hombre, el novio, el de apellido largo, decir bajito, «Te lo advertí, no encaja». Qué palabra tan delicada para desterrar a un padre. No encaja. ¿En qué molde quieren que quepamos los que venimos de la tierra? ¿En qué caja quiere el mundo acomodar a quienes no pedimos permiso para trabajar? Me tragué el golpe con la calma de quien ha recibido otros peores, y sentí como un latido viejo la voz de la hermana Catalina en mi nuca. Esteban, hijo, cuando te falten las fuerzas, piensa en los que te necesitan. Entonces supe que el camino no iba a llevarme al brindis, sino a otra parte. Di media vuelta. Los zapatos me crujieron como si también ellos protestaran por marcharse sin pelear. A mis espaldas una mujer soltó un «por fin», y otro invitado, con tragos de más, masculló. «Así no arruinan las fotos». Qué frágil es la gente de cristal. Temen más a una arruga en la imagen que a una grieta en el alma. Yo avancé despacio, reconociendo el peso de cada paso, y cada paso fue un clavo en la caja donde iba enterrando la idea de que el dinero compra respeto. No lo compra, solo alquila sonrisas. Antes de seguir, les pido algo de corazón. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Y así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. En la puerta, una camarera joven me alcanzó el saco. Tenía los ojos llenos de pena, de esos que uno reconoce porque también los llevó alguna vez. «Señor», me dijo y no supo terminar la frase. Le asentí con la cabeza como se saluda a un soldado que entiende la guerra. Me puse el saco con la elegancia que da haberlo perdido todo antes, y apreté en el bolsillo la pequeña navaja que usaba de muchacho para abrir cajas de fruta. No por violencia, por recuerdo, porque hay herramientas que no cortan cosas, cortan mentiras. Al cruzar el umbral, el aire de la calle me devolvió a la vida. El frío me pellizcó las orejas. El asfalto olía a lluvia antigua, y las luces de la ciudad, esa ciudad que me escupió y luego me aplaudió,
Parpadeaban como si alguien, allá arriba, me hiciera señas. No dije nada. No hice nada. Solo guardé cada palabra como un herrero guarda el fuego bueno. Porque los viejos sabemos esperar. El acero se templa en silencio y a su tiempo. Y esta afrenta iba a tener su tiempo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Caminé hasta mi coche sin prisa. Cada paso fue una cuenta en el rosario de la paciencia. Pensé en las manos de mi madre, que apenas recuerdo. En las de las monjas que me enseñaron a rezar trabajando, en mis propias manos, que aprendieron a hablar con harina y cuchillos, con fogones y cuentas exactas. Campesino, me dijo mi hija. Y sí, soy de la tierra. Soy de los que plantan, de los que riegan, de los que esperan, también de los que cosechan. Esa noche supe que no iba a cosechar venganza. Iba a cosechar verdad. Me senté al volante y miré mis ojos en el retrovisor. En ellos cabían mis 70 años y una promesa nueva. No iba a gritarle al mundo lo que me debía. Iba a mostrarle lo que vale. Allí, con el motor callado y el pecho encendido, juré en voz baja. No olvidaré estas palabras. Y cuando las devuelva, no será con ruido, será con hechos. Si estás viendo esto, quédate conmigo hasta el final. No te cuento una tragedia, te cuento una lección. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y acompáñame. Lo que hice después no se paga con dinero, se paga con carácter. Y eso, hijo, se hereda con el ejemplo. Me llamo Don Esteban Ramírez, y no siempre tuve este traje que hoy me cubre ni estas canas que se empeñan en contar mi historia sin palabras. Nací sin apellido que me defendiera y sin manos adultas que me levantaran. La vida me arrojó a un orfanato en Puebla, donde las paredes olían a humedad y las ventanas eran tan pequeñas que apenas dejaban pasar la luz del sol. Allí aprendí, a muy corta edad, que el mundo no tenía obligación de quererme, que los abrazos no se mendigan, y que cuando no hay madre que te arrope ni padre que te defienda, la única manta que queda es la fortaleza que uno mismo se cose con lágrimas y paciencia. El orfanato se llamaba Santa María de la Esperanza, aunque la esperanza era lo que menos sobraba. Éramos 40 y tantos niños apretados en camas de hierro que rechinaban con cada movimiento. Las monjas nos daban un tazón de avena que parecía agua con grumos, y nos repetían que agradeciéramos, porque muchos afuera ni eso tenían. El almuerzo era un sándwich de mantequilla de maní que sabía a cartón, y la cena dependía de las donaciones. A veces un caldo aguado, a veces nada más que silencio en el estómago. Yo me acostumbré al rugido del hambre como quien se acostumbra al ruido de un tren que pasa diario por la ventana. Lo peor no era el vacío en la panza, sino el vacío en el corazón. Recuerdo mirar por la reja y ver a familias pasar tomadas de la mano, niños que jalaban de la falda de su madre para pedirle un dulce. Y yo ahí, con las manos frías, deseando un abrazo más que un pan. Aprendí que el abandono no se llora una vez, sino que se repite cada noche, cuando nadie te arropa y la oscuridad te recuerda que no hay nombre que pronunciar al pedir ayuda en sueños. Las monjas hacían lo que podían. La hermana Catalina, en especial, era la única que me regalaba un poco de ternura. Tenía unas manos agrietadas por lavar ropa helada, pero en sus dedos cabía más calor que en cualquier cobija. Cuando me veía llorar, se sentaba junto a mí y me decía, «Esteban, hijo, nunca olvides que la vida prueba a los fuertes, pero premia a los que no se rinden». Esas palabras me hicieron más hombre que cualquier escuela cara, porque crecí sabiendo que mi nombre era un reto, no un adorno. A los 8 años entendí que no podía esperar que nadie viniera a rescatarme. Vi a muchos niños ilusionarse cuando llegaban parejas buscando adoptar, y yo permanecía en un rincón, invisible, porque nadie quería al flacucho de ojos tristes. Entonces me prometí algo: si nadie me salva, yo me salvo solo. Esa determinación fue mi primera herencia, la que me dejó el abandono. Las noches eran las más largas. Los crujidos del techo parecían voces de fantasmas, y más de un niño se orinaba de miedo en la cama. Yo, en cambio, me refugiaba en imaginar. Cerraba los ojos y me veía con un carrito de comida, sirviendo tamales y refrescos a los que sí tenían monedas. Soñaba con comprarme zapatos que no se abrieran de la punta y con cenar carne al menos una vez al mes. Aquellos sueños fueron mi combustible cuando el frío se metía por las rendijas y yo tenía que abrazar mi propio cuerpo para no temblar.
No había juguetes. Un pedazo de madera servía de auto, una lata vacía era un tambor. Con eso inventábamos juegos y a la fuerza aprendíamos a valorar lo poco. Esa infancia me enseñó que no se necesita oro para ser rico. Basta un amigo con quien reírse 5 minutos. Pero también aprendí otra lección más dura, que el hambre constante endurece el carácter, y que crecer sin caricias te obliga a ser tu propio padre y tu propia madre. Recuerdo un día en particular. Llovía tan fuerte que el techo goteaba por todas partes. Las monjas corrían con cubetas, los niños lloraban porque se mojaban las mantas, y yo me quedé mirando cómo el agua caía sobre mi colchón. Entonces, en lugar de quejarme, extendí las manos y bebí unas gotas. Tenían sabor a polvo y a cielo. Ese día entendí que todo en la vida depende de cómo decidas mirarlo. Podías ver un techo roto o podías ver un vaso gratis del cielo. Yo elegí lo segundo, y ese cambio de mirada me salvó del resentimiento. Así crecí, rodeado de soledad, de carencias y de palabras que nunca llegaban de ningún padre. Sin embargo, dentro de mí se fue forjando una certeza. El hambre no era mi condena, era mi entrenamiento. Cada plato vacío me recordaba que, si algún día lograba llenar la mesa, nunca debía dejar a nadie fuera. Y cada ausencia de familia me enseñaba que algún día tendría que construir mi propia familia con cimientos más firmes que la sangre, con respeto y con amor verdadero. Por eso, cuando me escuchas hablar ahora como un anciano que lo perdió todo en una sola frase de su hija, entiendes que mi historia no empieza en la cena de ensayo. Empieza mucho antes, en esas paredes frías de Puebla donde juré que jamás iba a dejarme vencer. Y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás que aquel niño abandonado se convirtió en un hombre que aprendió a devolver cada golpe de la vida no con odio, sino con dignidad. Yo tenía 22 años cuando decidí que ya era hora de dejar de soñar y empezar a construir. No tenía estudios de universidad, ni padrinos influyentes, ni una herencia que me empujara hacia adelante. Lo único que tenía eran mis manos. Un viejo carrito de comida que compré con 50 pesos prestados y una fe ciega en que el sudor no se desperdicia cuando cae en la dirección correcta. Aquella mañana me levanté con el corazón latiendo como tambor. Arrastré el carrito hasta las afueras del estadio y encendí un fuego que no era solo para calentar salchichas, sino para encender mi destino. El olor de los primeros perritos calientes empezó a mezclarse con la algarabía de la gente que se acercaba al partido. Yo los veía pasar con gorras, con sonrisas, con ganas de gastar lo que yo necesitaba ganar. Grité con la voz más fuerte que tenía: ¡Hot dogs! ¡Refrescos bien fríos! Al principio nadie se acercaba. Me miraban con la desconfianza con la que se mira al que empieza. Pero un niño tiró de la mano de su padre y señaló mi carrito. Vendí mi primer hot dog con nervios de cirujano. Entregué el pan con las manos temblorosas y el corazón lleno. El padre me dio unas monedas que tintinearon en mi bolsillo como campanas de iglesia. Ese día, al caer la tarde, conté lo que había ganado: 37 pesos. Para cualquiera era una miseria. Para mí era el tesoro más grande. Nunca olvidaré esa sensación. Tener dinero en la mano y saber que era fruto mío, que no lo debía ni lo mendigué. Esa noche dormí sobre el colchón duro, pero con la sonrisa de quien se siente millonario por primera vez. Me juré que si con un carrito podía ganar 37 pesos, con 2 podría ganar el doble. Y con 10 podría comprarme un pedazo de dignidad que nadie me volvería a arrebatar. Con el tiempo, mi carrito dejó de ser uno. Ahorraba cada moneda que podía, reinvertía sin miedo y fui armando una cadena pequeña de carritos que se extendían como semillas alrededor del estadio. Contraté a muchachos del barrio, jóvenes como yo que nadie quería contratar porque no tenían estudios ni apellidos rimbombantes. Yo les enseñaba a gritar con orgullo el nombre del producto, a entregar con una sonrisa, a tratar al cliente como si fuera el único en el mundo. Poco a poco, el ruido de mis carritos se volvió familiar en la zona. La gente decía: «Vete con el muchacho de los hot dogs, esos saben distintos». Y claro que sabían distintos. Estaban hechos con hambre, con ganas, con sueños. Pasaron los años, y el carrito se convirtió en un pequeño local. Era un espacio modesto, con mesas de vinilo y paredes pintadas por mí mismo, pero representaba un castillo construido con mis propias manos. El letrero decía:
Cocina Familiar Ramírez. Ese día lloré, porque vi que lo que una vez fue solo imaginación en las noches frías del orfanato, ahora era una puerta abierta donde la gente entraba a comer. Y lo mejor, había un lugar para cada trabajador que, como yo, sabía lo que era empezar desde abajo. Los clientes crecieron, los locales también. En cada inauguración yo recordaba mi primer carrito y el primer niño que me compró un hot dog. Llegó un punto en que ya no eran 1 ni 2 locales. Eran 8 restaurantes repartidos por todo el estado. 8 lugares donde familias enteras iban a cenar, donde parejas celebraban cumpleaños, donde niños mordían hamburguesas y reían con la boca llena. 8 templos de dignidad que me recordaban, cada día, que el hambre no había sido mi condena, sino mi maestra. Cuando los periódicos empezaron a hablar de mí como un empresario, yo me reía por dentro. Empresario, decían. Para mí, seguía siendo el mismo muchacho con un carrito oxidado, con los pies doloridos y la fe intacta. Nunca olvidé mis raíces. Cada mes llevaba una parte de mis ganancias al orfanato Santa María. Escribía un cheque sin anunciarlo, sin esperar fotos ni aplausos. Sabía que había niños que, como yo, esperaban un poco de pan y un poco de cariño. Era mi forma de decirles, no están solos, yo estuve allí y sobreviví. El dinero trajo comodidades, sí. Pude comprarme ropa decente, pude dormir sin goteras en el techo, pude viajar un poco, pero nunca dejé que me cegara, porque sabía que la riqueza real no estaba en las cuentas bancarias, sino en la certeza de que podía mirar a cualquier persona a los ojos y decirle, todo esto lo construí con mis manos. Esa verdad, tan simple y tan poderosa, era más valiosa que cualquier número en un cheque. Cada restaurante era un testamento a la lucha. Las paredes no solo sostenían cuadros ni lámparas, sostenían mi historia, sostenían las noches de hambre, las lágrimas en silencio, los insultos que tragué. Por eso me dolió tanto, años después, que mi propia hija me llamara campesino frente a cientos de personas. Porque yo sabía lo que había costado levantarme desde el barro, y que ella me negara ese esfuerzo era como si arrancara de un tajo las raíces que me dieron vida. Hoy, cuando camino por alguno de mis restaurantes y escucho el bullicio de la gente, no pienso en el dinero. Pienso en aquel joven de 22 años que ganó 37 pesos y se sintió rey. Pienso en cómo esa chispa pequeña encendió un fuego que nadie pudo apagar. Y me digo a mí mismo que aunque el mundo me llame campesino, soy un campesino que supo sembrar, esperar y cosechar. Y esa cosecha, créanme, es imposible de olvidar. Cometí un error que me persigue como una sombra en cada esquina. Confundí darlo todo con amar. Cuando mi hija Isabela Ramírez nació, juro que sentí que el universo me devolvía algo de lo que me había arrebatado en la infancia. La cargué en mis brazos y me prometí que jamás, bajo ninguna circunstancia, iba a conocer el hambre ni el abandono que yo conocí. No iba a permitir que la soledad la marcara como me marcó a mí. Y en ese juramento, que parecía noble, me fui olvidando de que los hijos no solo necesitan regalos, también necesitan límites, cicatrices que enseñen y vacíos que fortalezcan. La inscribí en las mejores escuelas privadas de la ciudad. Quería que se codeara con los hijos de empresarios, de políticos, de familias bien. Veía las fotos de los festivales donde todos los niños llegaban con uniformes impecables y me enorgullecía pensar, mi hija nunca pasará vergüenza. La llevaba y la recogía en un automóvil último modelo, aunque yo mismo seguía prefiriendo andar en un carro sencillo. Cada matrícula pagada era para mí un ladrillo en la muralla que pretendía levantar contra el sufrimiento que yo había soportado. Cuando Isabela cumplió 10 años, le regalé su primer viaje a Europa. No fue un viaje turístico cualquiera. Fue una experiencia de lujo. Museos privados, hoteles de 5 estrellas, cenas en restaurantes que aparecían en revistas internacionales. Yo la miraba maravillada y pensaba que así debía ser la felicidad, pero nunca me detuve a reflexionar si esa felicidad era de ella, o era un espejo donde yo trataba de borrar a aquel niño del orfanato que nunca conoció nada parecido. Recuerdo que a los 15, mientras otras chicas soñaban con una fiesta sencilla, yo contraté un salón de renombre, con vestidos traídos de París, y un banquete que rivalizaba con cualquier boda.
Isabela apareció esa noche como una princesa, y yo la miraba con el pecho inflado, creyendo que había cumplido como padre. Sin embargo, esa misma noche escuché a unas amigas de ella decir: «Claro, si el papá puede pagar todo, por eso se cree mejor que nosotras». Aquella frase me perforó. Pero en lugar de parar, aceleré, gasté aún más, regalé aún más, como si con dinero pudiera comprar respeto para ella y para mí, ropa de diseñador, campamentos de verano en Suiza, un fondo fiduciario que se activaba a los 25 años con casi $500,000. Todo lo que yo jamás tuve, lo fui colocando en sus manos como si fuera mi manera de abrazarla. Cada cheque que firmaba era mi te amo torpe. Cada tarjeta de crédito que autorizaba era mi forma de decir, quiero que seas feliz. Creí que estaba construyendo amor. En realidad, estaba alimentando una hoguera de vanidad que terminaría consumiéndonos a los dos. El error fue no darme cuenta de que al regalarle el mundo, le estaba quitando la oportunidad de ganarse algo con sus propias manos. Yo había aprendido a valorar cada centavo sudando en la calle y ella aprendió a pensar que el dinero era una llave mágica que aparecía en el cajón cada vez que lo pedía. Mientras yo celebraba que no conociera la pobreza, ella iba creciendo con la pobreza más peligrosa, la del alma, la que nunca se sacia, la que todo lo exige y nada agradece. A veces pienso que no fue culpa suya. ¿Qué otra cosa podía aprender una niña que siempre tuvo puertas abiertas, que nunca escuchó un no? Fui yo el que le enseñó con mis actos que todo estaba permitido, que siempre habría un colchón que la sostuviera. Y cuando uno crece sabiendo que el suelo nunca arderá bajo sus pies, no aprende a caminar con cuidado, corre con soberbia, pisa sin mirar, y tarde o temprano tropieza. El día que activé su fondo fiduciario, vi en sus ojos más expectativa que gratitud. Ella no dijo gracias, papá. Ella dijo, ya era hora. Y yo, en lugar de reprenderla, reí nervioso, como quien se siente culpable de haber esperado demasiado. Esa fue mi condena. Mi hija dejó de verme como el hombre que luchó desde la nada y comenzó a verme como un cajero automático con corazón blando. Y yo mismo la había programado así. Hoy lo sé con claridad. No estaba dándole amor, estaba dándole armas para despreciar la lucha. Cada escuela privada fue un ladrillo en la torre de soberbia donde se encerró. Cada viaje fue una ventana que la alejaba más de mis raíces. Cada vestido de diseñador fue un velo que cubría los ojos de la niña que alguna vez buscó mi mano con ternura. Creí que estaba construyendo un puente entre su vida y la mía, y en realidad estaba levantando un muro que me separaba de ella. Por eso, cuando esa misma hija me llamó campesino delante de 200 invitados, entendí con un dolor inmenso que las palabras no habían nacido allí, en ese banquete. No. Esa palabra era la cosecha amarga de todas las semillas que yo mismo había sembrado. Y la reflexión me golpeó más fuerte que el insulto. Creí que era amor, pero en realidad era gasolina para su vanidad. La primera vez que mi hija Isabela me habló de Rodrigo Blackwell Trero, su voz tenía un brillo que nunca le había escuchado. Era como si de pronto hubiese descubierto un nuevo mundo al que yo no tenía acceso. Me lo describió con palabras que parecían sacadas de una revista de sociedad. Elegante, sofisticado, heredero de un apellido que resonaba en los clubes privados y en las cenas exclusivas. Yo asentí en silencio, intentando alegrarme por ella, aunque en mi interior algo se revolvía. No era celos, no era miedo. Era la intuición de un padre que sabe que cuando los ojos de su hija brillan demasiado por un apellido, la sombra de la decepción no tarda en aparecer. Rodrigo venía de lo que la gente llama dinero antiguo. Su familia llevaba generaciones acumulando riquezas como quien colecciona títulos nobiliarios, fábricas textiles de su bisabuelo, plantas de acero de su abuelo, edificios enteros de su padre en las zonas más exclusivas de la ciudad. Todo lo que tocaban parecía convertirse en oro y no necesitaban trabajar 18 horas diarias para lograrlo, como yo lo había hecho. A mí me llamaban emprendedor exitoso. A ellos, simplemente gente de clase. Esa diferencia, aunque invisible, se percibía en cada gesto, en cada saludo, en cada palabra cargada de condescendencia. La primera vez que me presentaron a los Blackwell fue en una cena en su mansión.
Yo llevaba mi mejor traje, uno que había comprado en una tienda de renombre, creyendo que así podría entrar a su terreno sin sentirme fuera de lugar. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que no había traje que tapara mis orígenes. Me observaron como quien evalúa un objeto curioso en una vitrina, un hombre que había construido un imperio de restaurantes con las manos, pero que jamás podría borrar el olor a trabajo en sus uñas. Nunca dijeron nada abiertamente, pero el aire estaba lleno de un desprecio silencioso, el mismo que te acaricia por fuera mientras te apuñala por dentro. Rodrigo, en cambio, me saludó con una sonrisa ensayada, esa sonrisa que uno aprende en los colegios privados, donde más que estudiar se entrena a aparentar. Lo vi tomar la mano de mi hija con esa mezcla de posesión y orgullo, como quien exhibe un trofeo recién conquistado. Ella lo miraba como si en sus ojos estuviera escrito el camino a la felicidad eterna. Y yo, en un rincón, apretaba los dientes sabiendo que ese camino no estaba hecho de amor sincero, sino de contratos invisibles, de intereses ocultos, de apariencias que pesan más que la sangre. A partir de ese momento, todo en la vida de Isabela giró en torno a los Blackwell. Sus conversaciones dejaron de hablar de sueños propios y se convirtieron en planes para encajar en ese mundo de cristal. Había que pensar en el club de campo adecuado, en la lista de invitados que no podía ofender a nadie, en las apariencias que había que mantener. Cada decisión se tomaba como si se tratara de una operación bursátil, y yo comencé a sentir que ya no tenía hija, sino una embajadora de la familia Blackwell, con mi apellido borrado del acta. Cuando anunciaron el compromiso, la noticia corrió como pólvora en los círculos sociales. No fue un anuncio íntimo, no hubo lágrimas discretas ni abrazos sinceros. Fue un espectáculo, un anillo con un diamante imposible, un brindis rodeado de cámaras y una ovación que más parecía un negocio cerrado que una unión de corazones. Yo estaba ahí sonriendo por fuera y sangrando por dentro. Vi a mi hija emocionada, gritando que al fin había encontrado a su verdadera familia. Aquellas palabras se me clavaron como un cuchillo helado. ¿No era yo, con mis sacrificios y desvelos, su verdadera familia? La planificación de la boda comenzó inmediatamente, como si se tratara de organizar una cumbre internacional. El lugar elegido, el exclusivo Chatham Yacht Club, con un costo de $85,000 solo por alquilar el espacio. Las flores serían importadas de Nueva York, seleccionadas por un florista que aparecía en revistas de modas. El vestido sería confeccionado en París, en un taller donde la tela costaba más que varios meses de salario de mis empleados. El menú sería diseñado por un chef famoso de televisión, con platillos que apenas podía pronunciar. Cada detalle era un recordatorio de que lo mío, mi mundo, era considerado insuficiente, ordinario, vulgar. Isabela, mientras tanto, parecía flotar en un sueño. Me hablaba con entusiasmo de cada detalle, pero lo hacía sin mirarme a los ojos, como si supiera que yo no compartía esa ilusión. Cuando me pedía que firmara un cheque más, lo hacía con la misma naturalidad con la que uno pide agua. No había agradecimiento, no había conciencia de lo que significaba. Para ella, yo estaba cumpliendo mi deber: financiar la boda que la colocaría oficialmente en el pedestal social de los Blackwell. Hubo una tarde en particular que no puedo olvidar. Isabela regresó de una prueba de vestido en París y me abrazó. Sentí por un instante que recuperaba a mi niña, que aquel abrazo era sincero. Pero entonces me susurró: «Papá, gracias por hacerme sentir que ya no soy solo la hija de un restaurantero. Ahora pertenezco a un mundo mejor». Me quedé helado. ¿Un mundo mejor? ¿Acaso mi mundo, con sudor, con esfuerzo, con sacrificio, era menos digno que el suyo? Ese día entendí que mi error no había sido darle demasiado, sino haberle enseñado que lo mío nunca era suficiente. Así fue como, mientras las invitaciones doradas se imprimían y los arreglos se multiplicaban, yo me fui quedando más solo. Cada cheque que firmaba era un ladrillo en el muro que me apartaba de mi hija. Cada gasto ostentoso era un recordatorio de que, en esa boda, yo no sería un padre orgulloso, sino una pieza incómoda que los Blackwell toleraban a regañadientes. Y aunque aún no lo sabía, ese muro terminaría por cerrarse de la manera más cruel, expulsándome de la vida de mi hija el día que más necesitaba estar a su lado. El teléfono sonó una tarde gris.
Y desde que vi el nombre de Isabela en la pantalla supe que no eran buenas noticias. La voz de mi hija, que tantas veces me había buscado para pedirme ayuda, sonaba distinta. Nerviosa, culpable, pero firme. «Papá, tenemos que hablar», dijo. Yo, ingenuo, pensé que sería algo relacionado con el menú, con las flores, con algún detalle de esa boda que me estaba costando más de lo que jamás habría imaginado. Pero su siguiente frase cayó como un rayo. «Sería mejor que no vengas a la boda». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Al principio creí haber escuchado mal. Me quedé en silencio, esperando que corrigiera, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero no, sus palabras fueron aún más crueles. «No perteneces a nuestra gente». Así con la frialdad de una sentencia. No dijo «te amo», no dijo «entiéndeme», no buscó suavizar el golpe. Solo dejó la herida abierta y sangrando. En ese instante entendí que no estaba hablando mi hija, la niña que corría hacia mí con los brazos abiertos, sino una mujer moldeada por un apellido que la había convencido de que yo era una vergüenza que debía ocultar. Me quedé mudo, escuchando el eco de sus palabras como quien oye caer piedras en un pozo sin fondo. «No perteneces. ¿A qué gente, Isabela? ¿A la gente que mide la valía de un hombre por el número de ceros en su cuenta bancaria? ¿A la gente que confunde clase con desprecio?» Yo había sudado cada peso, había levantado cada ladrillo de mi vida con manos ásperas, y ahora mi propia hija me expulsaba como si fuera un intruso en la historia que yo mismo había escrito. La rabia quiso subir a mi garganta, pero la ahogué. Los viejos aprendemos que hay palabras que si salen en caliente no regresan nunca. En lugar de gritarle, murmuré apenas: «Está bien, hija. Si eso quieres, no iré». Y colgué antes de que escuchara el temblor de mi voz. Me quedé con el teléfono en la mano, frío como un hierro oxidado, y por primera vez en muchos años sentí que la soledad de mi infancia regresaba a abrazarme. Caminé hasta mi restaurante más antiguo, el primero que abrí después de los carritos. Entré sin encender las luces, dejándome envolver por el olor a grasa, a café viejo y a madera húmeda. Saqué del bolsillo las llaves, esas llaves que había acariciado tantas veces como símbolo de lo que logré. Me senté en una mesa vacía, y con la vista perdida en la penumbra, la sostuve entre los dedos como quien se aferra a un talismán contra el dolor. Las lágrimas llegaron sin permiso, gruesas ardientes cayendo sobre mis manos. Yo no lloraba desde que era niño en el orfanato, cuando las noches heladas me obligaban a morder la sábana para que nadie escuchara mis sollozos. Pero esa tarde no pude contenerme. Lloré como padre, como hombre, como campesino orgulloso al que acababan de desterrar de la fiesta más importante de su propia sangre. Lloré en silencio, porque hasta en mi llanto quise conservar un poco de dignidad. Pensé en todo lo que había hecho por Isabela: los viajes, la educación, los vestidos, el fondo fiduciario, los caprichos. Cada peso que puse en sus manos era un ladrillo en el castillo de arrogancia que ahora me arrojaba fuera de sus murallas. No era yo quien no pertenecía, era ella la que había olvidado de dónde venía. Pero el dolor no dejaba espacio para la lógica. Solo sentía el vacío de una silla que ya no ocuparía en la boda de mi hija. Pasaron los minutos y el restaurante permaneció en silencio, como si también él estuviera de luto conmigo. Miré las fotos colgadas en la pared, clientes sonriendo, empleados celebrando aniversarios, momentos de victoria que me recordaban que yo sí pertenecía a algo más grande, a una comunidad que nunca me llamó campesino con desprecio. Allí, entre esas paredes sencillas, encontré más familia de la que mi propia sangre me estaba negando. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y apreté las llaves con fuerza, jurando en silencio que no olvidaría esas palabras. Tal vez me habían arrancado el derecho a un lugar en la boda, pero no podían quitarme mi historia, ni mi esfuerzo, ni la dignidad de lo que construí. Esa noche comprendí que el dolor de un padre puede ser la chispa que enciende la decisión más grande de su vida, y mientras las luces del restaurante se encendían poco a poco al amanecer del día siguiente, me hice una promesa. Un día, hija, entenderás que el verdadero valor de un hombre no está en el apellido que lleva, sino en las cicatrices que carga con orgullo. Y aunque ella me había cerrado una puerta, yo sabía que aún me quedaban muchas ventanas por abrir,
ventanas que no daban a un salón lleno de flores importadas, sino al horizonte donde la dignidad nunca se compra ni se vende. El amanecer del día de la boda llegó con un silencio extraño. El sol entraba por la ventana como cualquier otro, pero en mi pecho se libraba una batalla. Podía haberme vestido con mi mejor traje, haber tomado el coche y conducir hasta ese club de yates donde todo estaba preparado para que el mundo aplaudiera a los Blackwell y a mi hija. Podía haberme sentado al fondo, como un invitado vergonzante, a ver cómo ella se juraba amor eterno rodeada de lujo, pero no. Aquella silla nunca estuvo reservada para mí. Así que, en lugar de caminar hacia el puerto, caminé hacia el corazón de mi pasado. El viejo orfanato, Santa María. Las paredes del lugar seguían igual que cuando era niño, descascaradas, húmedas, con la pintura cayéndose como piel reseca. Al entrar, me recibió la hermana Catalina con la misma sonrisa que tantas veces me dio abrigo cuando nadie más lo hacía. «Esteban, hijo», me dijo, porque para ella, aunque mis canas delataran el paso del tiempo, yo siempre sería aquel niño flacucho que buscaba calor en sus manos. No tuve que explicar por qué estaba allí. Ella lo entendió con un solo vistazo a mis ojos. Los niños me rodearon con curiosidad. Algunos me tiraban de la chaqueta, otros me preguntaban si traía dulces. Yo no traía dulces, pero llevaba conmigo un libro viejo de cuentos, el mismo que me acompañó en las noches de frío cuando tenía 8 años. Me senté en un banco largo, y ellos se acomodaron a mi alrededor como un coro desordenado de esperanza. Abrí el libro y empecé a leer, con la voz entrecortada al principio, pero firme después, como quien rescata una parte olvidada de sí mismo. Cada palabra era una llave que abría puertas en esos pequeños corazones. Veía sus ojos brillar con la misma hambre que yo conocí, no de pan, sino de historias, de sueños, de alguien que les dijera que podían ser más que niños abandonados. Uno me abrazó sin pedirme permiso, y sentí en su contacto el abrazo que no recibiría de mi hija ese día. Era como si el destino me hubiera llevado al lugar exacto donde mi presencia sí significaba algo. Mientras en algún salón decorado con flores importadas sonaban violines y brindis, yo escuchaba risas de niños con ropa desgastada. Y debo confesarlo, esas risas me sanaban más que cualquier brindis de cristal. Allí no había manteles finos ni mariscos de París. Había risas con dientes chuecos, preguntas inocentes y miradas que pedían atención como quien pide un poco de pan. Me sentí más rico que nunca. La hermana Catalina me observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y la mirada húmeda. Sabía que yo estaba sangrando por dentro, pero también sabía que en esas páginas que leía encontraba consuelo, porque un padre nunca deja de ser padre, aunque no lo dejen estar en la boda de su hija. Y en ese instante, cada niño que me escuchaba se convirtió, aunque fuera por unas horas, en un hijo adoptado de mi corazón. Cuando terminé el cuento, una niña de ojos enormes me preguntó, ¿y usted tuvo papá? Me quedé en silencio unos segundos con la garganta apretada. No, hija, no tuve papá. Pero tuve a una mujer que me enseñó a creer en mí, y ahora los tengo a ustedes, que me recuerdan por qué sigo aquí. Los niños aplaudieron como si hubiera terminado una función de teatro, y yo sentí que aquel aplauso valía más que cualquier reconocimiento social. Salimos al patio, y mientras jugaban levanté la vista al cielo. Imaginé, por un segundo, a Isabela entrando de blanco, tomada del brazo de ese hombre que me había robado su lealtad. Imaginé la ovación, los flashes, los discursos sobre linajes y fortunas. Y luego bajé la mirada a esos pequeños que corrían con zapatos rotos pero con la risa intacta. Preferí quedarme con ellos, porque la verdad era simple. Preferí estar donde realmente me necesitan. La tarde fue cayendo y yo seguía allí, sentado en una banca, mirando cómo el sol se escondía tras los muros del orfanato. No me sentía derrotado, no me sentía menos. Me sentía en paz, porque comprendí que la vida me había puesto a elegir, asistir a una farsa de elegancia o ser parte de una verdad humilde. Y yo elegí lo segundo, porque mi historia siempre había sido eso. Dignidad en lo sencillo, grandeza en lo que no brilla a simple vista. Esa noche, cuando regresé a casa, no encendí la televisión ni busqué noticias de la boda. No quería saber cuántos invitados hubo ni qué vestido usó mi hija.
Solo quería conservar el sonido de las risas de esos niños en mis oídos, como una melodía que me recordara quién soy en realidad. Y mientras me acostaba, me repetí en voz baja: no me invitaron a la boda, pero fui el invitado de honor en el único lugar que importaba, el corazón de los que aún creen en mí. 3 días después de aquella boda a la que no fui invitado, el teléfono volvió a sonar con el nombre de Isabela iluminando la pantalla. Había pasado el fin de semana en silencio, como quien guarda luto por un ser querido que aún sigue vivo. Contesté con la calma de quien ya no espera nada, y lo primero que escuché fue su voz quebrada, distinta, cargada de urgencia. «Papá, necesito verte», dijo. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento del agravio, solo esa súplica disfrazada de orden. Y aunque mi corazón aún ardía por las palabras que me arrojó días antes, acepté el encuentro, porque los padres, por más heridos que estén, siempre conservan un hilo invisible hacia sus hijos. Nos vimos en uno de mis restaurantes, el más antiguo, el que guarda en sus paredes la memoria de mis primeros triunfos. Ella entró con lentes oscuros, como si quisiera esconder el cansancio y la vergüenza. Yo la observé desde la mesa donde tantas veces la vi comer hamburguesas de niña, con la boca manchada de ketchup y la risa fácil. Ahora estaba frente a mí como una desconocida. Impecable, maquillada, con un bolso que costaba más que todo el mobiliario del local. Se sentó sin mirarme a los ojos y jugueteó con su anillo de compromiso. «Papá», comenzó, con esa entonación de quien no viene a dialogar sino a exigir. «Estamos pasando por un momento difícil. Rodrigo hizo unas inversiones que no salieron bien. Tenemos deudas y necesito que me prestes la casa de playa». Sentí que el aire del restaurante se espesaba, como si las paredes se cerraran sobre mí. Ella no hablaba de cualquier casa, hablaba de mi refugio, mi sueño tardío, la casa en la costa que había comprado con el sudor de décadas. Una propiedad valuada en $2,6 millones, símbolo de que un campesino, como ella me llamó, había logrado más de lo que cualquiera esperaba. «¡Me lo debes!». Aquellas 3 palabras se clavaron como cuchillos. ¿Qué le debía yo? ¿Acaso no le había dado educación privada, viajes a Europa, ropa de diseñador, un fondo fiduciario que cualquier joven envidiaría? ¿Acaso no había hipotecado mis sueños para construir los suyos? Y ahora, como si todo eso no contara, exigía lo único que me quedaba para mí. No era un ruego, era un mandato disfrazado de lazos de sangre. Sentí que en esa mesa ya no estaba mi hija, sino una mujer moldeada por la ambición y el desprecio, que me veía como un proveedor eterno, un cajero automático con arrugas. Quise responder con rabia, pero me contuve. La observé mientras hablaba de problemas económicos, mientras mencionaba cifras, tarjetas, inversiones fallidas. Todo era dinero, números, lujos perdidos. Ni una sola palabra de arrepentimiento por lo que me dijo en la cena de ensayo, ni una pizca de ternura hacia el hombre que la había criado. Ella no vino a buscar a su padre. Vino a reclamar un derecho sobre mi vida, como quien extiende la mano con la seguridad de que nadie se atreverá a cerrarle la puerta. Mientras la escuchaba, mis recuerdos se mezclaban. La niña que me abrazaba cuando volvía tarde de trabajar se superponía con la mujer que ahora me exigía mi casa. El contraste era insoportable. Por dentro me desgarraba la idea de que había perdido a mi hija mucho antes de esa conversación, tal vez desde el momento en que confundí darle todo con enseñarle a valorar algo. Y aunque me dolía reconocerlo, la persona que tenía frente a mí ya no veía en mí a un padre, sino a una herramienta. Cuando terminó de hablar, reinó un silencio incómodo. Afuera, en el local, se escuchaban risas de familias cenando, el tintinear de vasos, la vida cotidiana que tanto me había costado construir. Dentro, en esa mesa, todo era frío y distante. «Papá, dime que sí», insistió. Yo respiré profundo. Acaricié las llaves que guardaba en mi bolsillo, esas mismas llaves que me recordaban mis orígenes, y respondí con calma. «Déjame pensarlo». Ella frunció el ceño, como si no pudiera concebir que su petición no fuera concedida de inmediato. Se levantó bruscamente, tomó su bolso y antes de salir me miró fijo, con ese brillo en los ojos que mezcla orgullo con desesperación. «Recuerda, papá, me lo debes», repitió, y se marchó sin darme un beso, sin tenderme un abrazo,
sin reconocer que lo que pedía era más que una casa, era mi dignidad. Me quedé solo en esa mesa, con el eco de sus tacones alejándose, y comprendí que aquel encuentro no era un pedido de ayuda, sino la confirmación de una traición más profunda. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, caminé entre las mesas vacías y me pregunté qué clase de monstruo había criado sin querer. Y entendí que la culpa no era solo de ella, sino mía, por haber confundido amor con complacencia. Miré las llaves en mi mano, frías, pesadas, y me dije en silencio: si un día voy a entregar mi casa, no será para alimentar la avaricia. Será para dar esperanza donde yo mismo la encontré de niño. En ese pensamiento encontré consuelo, y aunque aún no sabía cómo, juré que no dejaría que mi sacrificio terminara en manos de quienes me despreciaban. Esa misma noche, cuando el eco de los pasos de Isabela aún resonaba en mi memoria, me encerré en mi oficina con un fajo de papeles que guardaba bajo llave. Tenía acceso a ciertas cuentas y registros porque, durante años, fui yo quien administró parte de sus finanzas hasta que ella cumpliera los 30. Ella parecía haberlo olvidado, o tal vez nunca lo supo. Encendí la lámpara y comencé a revisar con calma, uno por uno, los estados de cuenta, los recibos, los movimientos bancarios. Sentí el corazón golpearme en el pecho mientras las cifras iban dibujando una verdad más dolorosa que cualquier insulto. No había una crisis inevitable. Había un agujero abierto por su propia mano. La primera carpeta estaba llena de extractos de tarjetas de crédito. 17 plásticos distintos, todos al límite, con intereses acumulados que cualquier persona responsable jamás habría permitido. Vi cargos de cenas que costaban lo que un trabajador gana en un mes. Compras de bolsos de $15,000. Joyas de $8,000 como si fueran dulces en un escaparate. Había facturas de tiendas de lujo en París, Milán y Nueva York, todas con fechas cercanas a su boda. Cada línea en esos estados era una bofetada a mis años de sacrificio. Luego abrí el archivo de inversiones. Rodrigo, su flamante esposo, había volcado dinero en proyectos que eran humo disfrazado de oro. Empresas de criptomonedas sin respaldo, startups tecnológicas que cerraban a los pocos meses, un supuesto fondo de publicidad social que resultó ser un fraude piramidal. La suma de pérdidas superaba los $700,000. Y sin embargo, entre cada caída, seguían apareciendo cargos de viajes y lujos, como si nada ocurriera. Era como ver a un hombre incendiar su casa y, en lugar de buscar agua, abrir champaña para brindar ante las llamas. Los gastos más insultantes estaban en el registro de su luna de miel. 12 días en Italia, suites presidenciales en el Hotel Danieli de Venecia, $3,000 por noche, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, cada una de más de $1,500, paseos privados en yate, excursiones personalizadas. En total, $67,000 quemados en menos de 2 semanas. Yo, que trabajé décadas para juntar cada centavo, veía cómo mi hija había dilapidado en 12 días lo que a mí me costó un año entero de desvelos. Cada página que leía era un peso más sobre mis hombros. Ya no podía engañarme pensando que Isabela estaba atrapada en una verdadera desgracia financiera. No. Ella y Rodrigo habían cavado su propio pozo con palas de oro. Lo que llamaban crisis no era más que el resultado de su vanidad sin freno, de su incapacidad para vivir dentro de los límites de la realidad. Yo me sentía como un padre que descubre que no solo perdió a su hija, sino que además fue él mismo quien le dio las herramientas para perderse. Me detuve en una compra en particular, $30,000 en un fin de semana express en París, solo un mes antes de la boda. Hoteles de lujo, champaña en la Torre Eiffel, chofer privado. En las fotos que acompañaban el cargo en las redes sociales, Isabela sonreía con Rodrigo, posando con copas en alto, mientras los comentarios la llamaban princesa y reina. Me pregunté, ¿qué parte de mí la llevó a confundir derroche con felicidad? ¿En qué momento olvidó que el amor y el respeto valen más que un vestido de diseñador? Los gastos seguían acumulándose. Entradas a eventos exclusivos, relojes suizos, autos alquilados por semanas solo para exhibirse. Era como si hubieran vivido toda su vida en una pasarela, sin entender que la vida real no perdona los excesos.
El saldo de sus cuentas estaba en rojo, pero ellos seguían comportándose como millonarios de película. Y lo peor, ahora venían a mí, al campesino que despreciaban, a pedirme que sacrificara mi casa para salvarlos de su propia arrogancia. Sentí una mezcla de furia y tristeza, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de que mi hija había cambiado la gratitud por exigencia, el respeto por soberbia, la verdad por apariencias. Yo podía aceptar que el mundo la engañara, pero no podía aceptar que ella me mirara a los ojos y me dijera, «Me lo debes». Ese «debes» era la prueba de que ya no me veía como su padre, sino como una reserva de recursos a su disposición. Cerré las carpetas, apagué la lámpara y me quedé en penumbras. La oficina se sentía más fría que nunca y mis manos temblaban no de vejez, sino de indignación. En ese silencio, comprendí que no había crisis económica, había crisis de valores y que ningún cheque mío podía resolverla. Lo que Isabela necesitaba no era dinero, era una lección que no había aprendido en 30 años. Que la vida cobra intereses más altos que cualquier banco cuando uno juega con fuego. Esa noche me levanté de la silla con una certeza clavada en el pecho. Si iba a entregar algo, no sería mi casa para cubrir sus deudas, sino mi ejemplo para abrirle los ojos. Ella quería que yo financiara su rescate, pero yo ya había decidido que no iba a rescatarla del pozo que cavó con sus propias manos. Mi deber ahora era otro. Mostrarle que a veces la mayor ayuda que un padre puede dar es negar lo que su hija pide, para obligarla a recordar lo que realmente importa. Esa madrugada, incapaz de conciliar el sueño tras haber visto con mis propios ojos la magnitud del despilfarro de Isabela y Rodrigo, me levanté de la cama y encendí la vieja lámpara de mi escritorio. El silencio de la casa se sentía como un juicio. Tomé el teléfono con manos temblorosas, no por duda, sino porque sabía que lo que iba a hacer me pondría frente a un espejo que llevaba décadas evitando. Busqué un número que no marcaba desde hacía muchos años. El del orfanato Santa María, ese lugar que me vio crecer entre paredes húmedas y camas frías. Tras unos segundos eternos de timbre, una voz conocida, cálida, respondió al otro lado. Era la hermana Catalina. «¿Quién habla?», preguntó ella con esa dulzura que jamás se oxida. Sentí que volvía a ser un niño de 8 años, buscando consuelo en sus brazos. «Soy yo, hermana. Esteban Ramírez». Hubo un silencio breve y luego una exclamación emocionada. «¡Esteban! Hijo mío! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?». Su alegría era tan genuina que me quebró por dentro. Cerré los ojos, recordando cuando me acariciaba el cabello para calmar mis pesadillas. Respondí con la voz rota. «Estoy bien, hermana. Aunque ahora necesito escuchar su verdad». Ella no tardó en contarme lo que ocurría. El orfanato estaba en condiciones críticas. El techo seguía filtrando agua cada vez que llovía, las instalaciones eléctricas eran un peligro y los dormitorios, pensados para 20 niños, ahora alojaban a casi 50. «Nos dan lo justo para mantenernos de pie, Esteban, pero no para caminar», me dijo. Y en esas palabras había más dignidad que en todos los discursos vacíos de los Blackwell. Sentí un nudo en la garganta, porque sabía que hablaba de la misma casa donde yo había aprendido lo que era tener nada, y aún así, seguir soñando. ¿Qué necesitarían para cambiar esa realidad?, pregunté temeroso de la respuesta. Hubo un silencio, como si la hermana dudara en confesármelo. «No quiero sonar desagradecida, hijo, pero para reconstruir todo y darles a los niños un lugar digno, serían necesarios al menos $2 millones. Es una cifra imposible para nosotros, pero soñar no cuesta nada». Ella suspiró con resignación, como quien sabe que el milagro nunca llega. Yo apreté el teléfono contra mi oído, porque en ese instante supe que tal vez, solo tal vez, el milagro podía nacer de mis propias manos. Apoyé la frente contra la mesa y recordé las palabras de Isabela. «Papá, me lo debes. Soy tu hija». Y entonces la revelación me atravesó como un relámpago. No, yo no le debía nada a una hija que había convertido mi amor en moneda de cambio. Lo que realmente debía era devolver al mundo lo que un día me salvó. Mi deuda estaba con esos 47 niños que dormían hacinados en camas de hierro, con estómagos vacíos y miradas llenas de preguntas. Ese dinero no salvaría a una hija malcriada. Salvaría a 47 niños olvidados.
Mientras la hermana seguía hablándome de las dificultades, mi mente se llenaba de imágenes. Vi mi casa de playa, brillante y enorme, con ventanas al mar, y luego vi el techo del orfanato goteando sobre camas frías. Vi el lujo vacío de Isabela y Rodrigo, y luego vi los zapatos rotos de los niños corriendo en un patio de tierra. La balanza era tan clara que casi me dolía no haberlo visto antes. La respuesta estaba frente a mí. Mi casa no era un refugio. Era la oportunidad de reconstruir sueños que yo conocía demasiado bien. Hermana, le dije con voz firme, si yo quisiera donar algo grande, algo que marcara una diferencia real, ¿qué tendría que hacer? Al otro lado, la religiosa guardó silencio, como si intentara contener la emoción. Esteban, hijo, cualquier cosa que quieras dar será bendición. Pero si hablas de algo grande, lo primero sería registrar la donación y hacerlo público para que el mundo sepa que hay esperanza. Los niños necesitan más que ladrillos, necesitan saber que alguien cree en ellos. Sus palabras encendieron en mí una chispa que pronto se convirtió en fuego. Me vi a mí mismo, de pequeño, sentado en el rincón del dormitorio, convencido de que no había futuro para mí. ¿Qué habría sentido si alguien hubiera aparecido entonces para decirme, tú sí importas, tú mereces más? Tal vez habría llorado de felicidad, como estaban a punto de llorar esos niños sin saberlo. Colgué la llamada con el corazón ardiendo. No sentí tristeza por lo que estaba a punto de hacer, sentí paz, porque comprendí que mis años de lucha, de sacrificio, de heridas, tenían un propósito más alto que engordar el ego de una hija malcriada. Tenían el propósito de abrirle la puerta al futuro a quienes más lo necesitaban. Y mientras miraba las llaves de mi casa de playa sobre el escritorio, supe que no eran solo llaves de ladrillos y paredes. Eran la llave de una nueva vida para 47 almas que aún podían aprender a soñar. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo dormí ligero, porque la decisión estaba tomada. Y aunque sabía que Isabela me buscaría con más reclamos, yo ya había elegido. No salvaría el orgullo roto de una familia que me despreció. Salvaría el espíritu inocente de los niños que, como yo alguna vez, solo necesitaban que alguien creyera en ellos para comenzar a volar. A la mañana siguiente, con la claridad que solo da una noche de insomnio, marqué el número de mi abogado de confianza. Llevaba más de 15 años confiando en él para contratos, adquisiciones y pleitos legales, pero nunca lo había buscado con el corazón tan encendido. Cuando respondió con su tono pausado, le solté de golpe lo que tenía en mente. David, necesito que prepares los documentos para donar mi casa de playa al orfanato Santa María. Y necesito que sea irrevocable. Hubo un silencio en la línea, como si estuviera esperando que dijera que era una broma. ¿Está seguro, don Esteban?, preguntó con cautela. Más seguro que nunca, respondí. Él trató de advertirme. Me recordó que aquella propiedad era mi mayor activo personal, que representaba la culminación de una vida entera de trabajo, que venderla o donarla significaba renunciar a una parte de mi retiro. Yo lo escuchaba en silencio, dejando que su voz recorriera los pasillos de mis dudas. Pero cuando terminó, respondí con calma. David, lo que construí con estas manos no lo borra una firma. Lo que quiero hacer ahora no es perder, es sembrar. Y lo haré aunque a mi hija no le guste. Entonces comprendió que mi decisión no era impulsiva. Era un acto de justicia íntima, una lección que quería dejar escrita en piedra. Concertamos una cita para esa misma tarde en su oficina del centro. Me pidió que llevara toda la documentación de la propiedad y algunos papeles personales para agilizar la transferencia. Yo, mientras recogía las carpetas en mi escritorio, acariciaba las llaves de la casa como si fueran un rosario. No sentía tristeza, sentía una especie de liberación. Iba a transformar un símbolo de lujo en una obra de misericordia. Iba a cambiar paredes junto al mar por paredes que abrazaran niños huérfanos. Pero no quería que aquello ocurriera en silencio, como tantas de mis donaciones pasadas. No, esta vez necesitaba que el mundo lo supiera, y más aún, que mi hija lo viera con sus propios ojos. No porque quisiera humillarla, sino porque solo un golpe de realidad podía despertar a alguien que había confundido amor con dinero. Así que, tras colgar con mi abogado, marqué otro número, el de un periodista local, alguien de confianza que sabía reconocer una historia con verdadero peso.
Cuando le conté lo que estaba a punto de hacer, la periodista guardó silencio unos segundos y luego exclamó: «Don Esteban, eso es enorme. Necesitamos cubrirlo. El público tiene que escuchar esta historia». Le pedí que trajera cámaras, que registrara cada palabra, cada firma, cada gesto. No buscaba fama ni titulares, pero sí quería que quedara grabado para siempre que mi casa no fue arrebatada por la ambición de mi hija, sino entregada voluntariamente a quienes más lo necesitaban. Será un acto público, hermana Catalina estará presente. Y quiero que todo quede claro. Esto no es un negocio. Es una lección, dije con firmeza. Esa tarde, en el despacho de mi abogado, firmamos los primeros borradores. Él repasaba cada cláusula con la meticulosidad de siempre, pero noté que de vez en cuando me miraba con una mezcla de asombro y respeto. «Pocos hombres hacen algo así, Esteban», murmuró. Yo solo asentí. No quería aplausos, quería certeza. Al estampar mi firma sobre las páginas, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si cerrara un ciclo, de niño huérfano sin techo a hombre capaz de regalar un techo a decenas de niños. Cuando salí de la oficina, el sol se estaba poniendo y teñía la ciudad de un color rojizo. Respiré hondo y pensé en los pasos que venían. Esa noche convocaría a mi hija y a Rodrigo a mi oficina. Les diría que estaba listo para darles una respuesta. Y cuando llegaran esperando escuchar que la casa sería suya, encontrarían cámaras, periodistas y a la hermana Catalina. Sería el escenario perfecto para mostrarles que mi casa no se prestaba ni se vendía. Se entregaba, sí, pero al lugar correcto. Volví a casa con la mente serena y el corazón ardiendo. Pensé en cómo reaccionaría Isabela cuando descubriera la verdad. Seguramente gritaría, me llamaría traidor, diría que los había destruido, y tal vez tendría razón desde su perspectiva. Pero yo sabía que, aunque doliera, aquello sería un acto de amor, el amor más firme que un padre puede dar. Enseñar con hechos que la dignidad nunca se negocia, ni siquiera por lazos de sangre. Antes de dormir, llamé una vez más a la hermana Catalina. Le conté que todo estaba en marcha, que en cuestión de horas la casa dejaría de ser mía para convertirse en hogar de sus niños. Ella se quebró en llanto al teléfono. «Esteban, no sabe lo que esto significa para ellos». «Es un milagro», decía entre sollozos. Yo cerré los ojos y respondí: «Hermana, no es un milagro. Es justicia con mi pasado. Yo fui uno de esos niños y nunca lo olvidé». Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Sabía que al día siguiente nada volvería a ser igual. Mi hija me odiaría, quizás para siempre. Rodrigo me despreciaría aún más. Los Blackwell me señalarían como un loco, pero al mismo tiempo, 47 niños dormirían con la certeza de que alguien en este mundo sí los consideraba dignos. Y esa balanza era la única que realmente importaba. La tarde siguiente, mi oficina se convirtió en un escenario que ni en mis sueños más delirantes hubiera imaginado. Afuera, las cámaras de televisión esperaban el anuncio, y adentro, la hermana Catalina se sentaba discretamente en un rincón con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Yo acomodaba los documentos sobre mi escritorio. 3 copias del contrato de donación, cada una con su sello, cada una lista para sellar un destino. El aire estaba denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. A las 2:30 en punto, la puerta se abrió con un golpe seco. Isabela entró primero, radiante en su vestido de diseñador, como si todavía estuviera posando para la boda. Detrás de ella, Rodrigo caminaba con paso altivo, la mirada fría de quien cree que todo lo tiene bajo control. Sonrieron al ver las cámaras, convencidos de que iban a presenciar la entrega de su salvación. «Papá, sabía que recapacitarías», dijo Isabela, dejando un beso rápido en mi mejilla. Yo no respondí. Solo señalé las sillas frente a mi escritorio. Rodrigo no perdió tiempo. Se acomodó en el asiento, cruzó las piernas y miró directo al lente de la cámara más cercana. «Es un honor estar aquí», dijo con voz impostada, como si ya fuera la estrella del show. «Hoy nuestra familia demuestra que la unidad siempre vence a la adversidad». Sus palabras me revolvieron el estómago. Él hablaba de familia como si yo no hubiera sido rechazado de la suya, como si las heridas de la boda no existieran. Me limité a tomar la pluma y mirar a la periodista que estaba grabando todo.
Señores, comencé con voz firme. Hoy estoy aquí para anunciar el destino de mi casa de playa en Veracruz, una propiedad valuada en $2.600.000. Como saben, mi hija y su esposo me han pedido ese bien para enfrentar sus dificultades financieras. Pero después de una larga reflexión, entendí que mi obligación como hombre no es con quienes desprecian mis valores, sino con quienes más necesitan una oportunidad. Sentí un murmullo recorrer la sala. Las cámaras se acercaron, los flashes encandilaron el aire. Rodrigo me interrumpió de inmediato, con la mandíbula apretada. Perfecto, entonces confirmas que la casa será nuestra. Eso es lo correcto, lo esperado. Estás haciendo lo que un padre debe hacer. Sus palabras rezumaban soberbia. Pero yo sonreí, una sonrisa serena que descolocó a todos, y respondí. No, Rodrigo. La casa no será de ustedes. La casa ahora pertenece al Orfanato Santa María, para reconstruir sus instalaciones y dar un hogar digno a 47 niños abandonados. El silencio que cayó fue absoluto. Podía escucharse hasta el zumbido de la lámpara en el techo. Isabela abrió los ojos como platos. Su maquillaje no alcanzó a disimular el temblor de sus labios. Rodrigo, en cambio, se levantó de golpe, rojo de furia, y gritó. «¡Esto es una locura! Esa casa nos pertenece por derecho, viejo testarudo. ¡Nos la debes!». Su grito resonó contra las paredes, amplificado por los micrófonos de la prensa. La hermana Catalina bajó la cabeza, como si rezara aún más fuerte, mientras los reporteros capturaban cada segundo. Yo no me moví. Tomé la primera copia del documento, la firmé lentamente y levanté la pluma al aire. «Irrevocable», dije, dejando que la palabra se clavara en el corazón de mi hija. Los flashes explotaron como fuegos artificiales. Rodrigo golpeó la mesa con el puño, haciendo que los vasos de agua saltaran. «¡Nos estás arruinando! ¿Cómo te atreves a preferir a unos huérfanos mugrosos por encima de tu propia sangre?». La frase quedó grabada en todas las cámaras, su veneno destilado para el mundo entero. Isabela, incapaz de sostener la presión, rompió a llorar. Sus lágrimas arrastraban el maquillaje como ríos negros sobre su rostro. «Papá, ¿por qué me haces esto? Soy tu hija». Sollozaba entre jadeos. Yo la miré con ternura, pero también con la firmeza de un hombre que no podía seguir siendo esclavo del chantaje emocional. «Sí, hija, eres mi sangre, pero la sangre no justifica el desprecio ni la avaricia. Hoy decido que mis sacrificios no serán alimento para la vanidad, sino cimientos para la esperanza de quienes aún pueden aprender a soñar». Los reporteros apenas podían escribir lo suficiente para seguir el ritmo. Una cámara enfocó directamente el rostro desencajado de Rodrigo, que murmuraba insultos mientras Isabela cubría su cara con las manos. Yo firmé la segunda copia y la entregué a la hermana Catalina, que temblaba de emoción. «Con esto, hermana, la casa ya es legalmente suya, que sirva para construir un nuevo hogar, no de lujo, sino de dignidad». Ella me tomó las manos con lágrimas en los ojos, incapaz de articular palabra. El periodista principal me acercó el micrófono. «Don Esteban, ¿tiene algún mensaje para su hija y su yerno?». Yo respiré hondo y miré directamente a la cámara. «Mi mensaje es simple. La riqueza no se mide en casas ni en cuentas bancarias. La verdadera riqueza es lo que dejamos en los demás. Hoy no pierdo una casa. Hoy gano 47 futuros. Y si eso me convierte en un campesino, entonces estoy orgulloso de serlo». En ese momento, firmé la tercera y última copia, sellando no solo un contrato, sino también una lección que quedaría marcada para siempre en las pantallas y en la memoria de todos los presentes. Rodrigo salió dando un portazo, maldiciendo, a gritos, mientras Isabela, rota, se quedó paralizada sin saber si odiarme o suplicarme. La prensa capturó todo. Y yo, de pie, con las llaves de la casa ahora simbólicas en mi mano, sentí por primera vez en muchos años que mi vida entera había valido la pena. El eco de aquella conferencia de prensa no se apagó con el portazo de Rodrigo ni con el llanto de Isabela.
Al contrario, se extendió como pólvora por toda la ciudad y más allá. Durante semanas, mi rostro apareció en noticieros, periódicos y redes sociales, no como el hombre que perdió una casa, sino como el padre que eligió dar dignidad a quienes nunca la habían tenido. El orfanato Santa María, que había estado a punto de cerrar sus puertas, comenzó a recibir llamadas, donaciones y voluntarios. Lo que había sido un edificio desmoronado, con techos que goteaban y paredes agrietadas, empezó a renacer con cada ladrillo colocado gracias a aquella decisión irrevocable. Recuerdo el día de la inauguración del nuevo complejo como si fuera ayer. Los niños, con uniformes limpios y sonrisas amplias, corrían por los pasillos recién pintados, abrían las puertas de habitaciones individuales y se maravillaban con sus escritorios, sus estantes de libros y sus camas nuevas. La hermana Catalina lloraba mientras recorría los salones, una biblioteca luminosa, un comedor amplio con mesas dignas, un patio con juegos coloridos. Yo la acompañaba en silencio, con los ojos húmedos, pensando en el niño que había sido, ese que alguna vez durmió en un catre oxidado. Sentí que el círculo de mi vida se cerraba ahí, en esas paredes que ahora respiraban esperanza. La historia, sin embargo, no terminó conmigo ni con el orfanato. Isabela, mi hija, pagó caro las consecuencias de sus decisiones. Rodrigo la abandonó apenas se vio acorralado por las deudas y la vergüenza pública. Su apellido Blackwell ya no le sirvió de escudo. Ella, que un día me llamó campesino frente a 200 personas, terminó trabajando como mesera en un café del centro. No lo digo con rencor, lo digo con la serenidad de un padre que entiende que cada caída también puede ser una oportunidad de aprendizaje. Y lo supe el día que llegó a mi oficina un sobre con su letra temblorosa. Dentro había un cheque de 1,900, 5,000 pesos y una nota breve. Papá, es mi primer salario ahorrado. No es mucho, pero quiero que vaya al orfanato. Estoy aprendiendo lo que significa ganarse el pan con esfuerzo. Tal vez tarde en sanar lo que rompí, pero espero que algún día vuelvas a estar orgulloso de mí. Esa carta la guardo junto a las llaves de la casa que ya no me pertenece. Cada vez que la leo, sé que la lección, aunque dolorosa, comenzó a dar fruto. No voy a mentir, ver a mi hija arruinada me desgarró el alma, pero también me devolvió la esperanza de que todavía podía reencontrarse consigo misma, porque el trabajo dignifica, y porque solo al perder todo lo superficial, pudo empezar a descubrir lo esencial. Yo no necesito que Isabela me idolatre. Necesito que aprenda a vivir con la frente en alto y las manos limpias. Y ese pequeño cheque, nacido de su esfuerzo, vale más que todas las joyas que alguna vez me presumió. Hoy camino por el patio del nuevo orfanato y veo a los niños reír, jugar, pelear por un columpio, y pienso que todo el sacrificio valió la pena. El lujo de una casa frente al mar no se compara con las carcajadas de 47 pequeños que ahora tienen un lugar donde dormir seguros. Allí comprendí, con toda la claridad del mundo, que la riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Mis restaurantes, mis propiedades, mis cuentas, todo eso algún día quedará atrás. Pero la huella en el corazón de esos niños, esa jamás desaparecerá.